El colapso no hace ruido, no avisa, no grita. Las estadísticas modernas son brutales. Más del 95% de las decisiones humanas diarias se toman de forma inconsciente. La mente cree elegir, pero obedece. El cuerpo se mueve antes de que la voluntad despierte. Y la Biblia, miles de años antes de la neurociencia, ya había dejado la advertencia escrita, seca, irreversible, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. De tanto un segundo, respira. Y suscríbete ahora, no por hábito, no por algoritmo, hazlo como un acto de lucidez. Este contenido no es entretenimiento, es exposición, y una vez que lo escuchas, ya no hay regreso. Ese versículo no es un consejo espiritual, es una sentencia ontológica. Define identidad, destino y condena. Napoleon Hill construyó todo su sistema sobre esta frase. Aunque jamás la mostró en su forma original, la suavizó, la tradujo al lenguaje de éxito, la disfrazó de motivación, porque decir la verdad completa habría sido peligroso. Hill entendió algo que pocos se atreven a aceptar. El pensamiento no es privado, es un acto creador, es una orden silenciosa enviada al sistema nervioso, al cuerpo, al entorno y, lentamente, a la realidad. La psicología cognitiva moderna lo confirma con nombres técnicos para no despertar sospechas. Priming, sesgo de confirmación, neuroplasticidad. Investigaciones de Harvard y Stanford demuestran que el cerebro reconfigura su estructura física en función de los pensamientos más repetidos. No importa si son verdaderos, importa si son constantes. El pensamiento es cincel, la mente es piedra, y el ser humano, una escultura inconsciente. Aquí nace el secreto prohibido. Si el hombre es aquello que piensa en su corazón, entonces, quien controla el pensamiento controla la identidad, no el comportamiento superficial, no la emoción pasajera, controla el núcleo, el centro, el yo. Las tradiciones antiguas lo sabían. En el budismo, la mente precede a todas las cosas. En el cristianismo primitivo, el corazón no era emoción romántica, sino sede del gobierno interior. En la filosofía estoica, el juicio interno era la raíz de toda esclavitud o libertad. Diferentes símbolos, la misma verdad, incómoda, pero hay señales. Siempre las hay. El primer indicio parece como un cansancio sin causa. Una fatiga que no se va con descanso. Luego surge el diálogo interno repetitivo, circular, venenoso, como un sorriso venenoso que parece propio, pero no lo es. Después, la vida empieza a estrecharse, las oportunidades desaparecen, las relaciones se repiten, con el mismo patrón, y la persona dice, no sé por qué siempre me pasa lo mismo. Eso no es mala suerte, es coherencia mental. La Biblia no hablaba de castigo divino, hablaba de ley interna. Lo que se piensa en el corazón se convierte en forma, en camino, en destino. Y cuando ese pensamiento no es consciente, el ser humano se convierte en territorio ocupado. Este fenómeno no se detiene en el individuo, se propaga. Familias enteras viven bajo la misma narrativa limitante. Generaciones repiten los mismos miedos como herencia sagrada. Sociedades completas funcionan dentro de campos de distorsión de la realidad, donde la escasez, la culpa o el miedo son aceptados como normales. Es posesión colectiva sin demonios visibles, solo ideas heredadas. El protocolo de protección no es cómodo, es radical. Primero, conciencia como escudo. Observar el pensamiento sin identificarse con él. Segundo, límite inmediato. No negociar con ideas que drenan energía. Tercero, retirada estratégica de ambientes, discursos y personas que refuerzan narrativas tóxicas. No es aislamiento, es supervivencia psicológica. Porque al final, el versículo no consuela, advierte, y su eco es oscuro, persistente, imposible de olvidar. Si no eliges lo que piensas, ya elegiste lo que serás. Nadie protege lo que no sabe que existe. Y por eso el control más eficaz es silencioso, invisible, aceptado. La mayoría de las personas cree que el pensamiento ocurre en la mente. Ese es el primer error. El versículo bíblico no menciona la mente, dice corazón. Y esa palabra, mutilada por siglos de interpretación superficial, es la clave que Napoleon Hill entendió y ocultó a plena vista. En los textos antiguos, el corazón no simbolizaba emoción, era centro de gobierno, el lugar donde se decide que entra, que se repite, y que se convierte en identidad. El pensamiento que habita allí no pasa, permanece, y lo que permanece, gobierna. Napoleon
Ian Hill observó durante décadas a los hombres más poderosos de su tiempo. No buscaba hábitos. No buscaba talento. Buscaba patrones invisibles. Y lo que descubrió fue perturbador. Todos compartían una misma estructura interna. No pensaban más. Pensaban de forma dominante. Una idea central gobernaba su universo mental como un sol oscuro, organizando todo a su alrededor. La neurociencia moderna ofrece ahora el lenguaje técnico para confirmar esta herejía psicológica. Estudios de la Universidad de Pensilvania y del MIT demuestran que el cerebro humano opera por jerarquías de creencias. No todas las ideas tienen el mismo peso. Algunas ocupan el centro del sistema. Cuando una creencia central se activa, el resto del cerebro obedece, la percepción se filtra. La memoria se reescribe, la realidad se ajusta. Eso es el corazón bíblico, no un símbolo, un núcleo operativo. El peligro aparece cuando ese núcleo no es elegido conscientemente, porque entonces es ocupado por la infancia, por el trauma, por la cultura, por el miedo colectivo. El individuo cree pensar libremente, pero solo ejecuta órdenes antiguas, enterradas, nunca cuestionadas. Las tradiciones espirituales siempre advirtieron sobre esto. En el budismo, se habla de la mente condicionada como una rueda que gira sola. En el cristianismo primitivo, se insistía en vigilar el corazón como acto de guerra espiritual. En la mitología griega, los héroes no luchaban contra monstruos externos, sino contra fuerzas internas que los poseían sin rostro. La filosofía estoica fue aún más brutal. No somos perturbados por los hechos, sino por los juicios que albergamos. Juicios que, una vez instalados en el corazón, se convierten en destino. Pero hay señales. Siempre hay señales. Primero, la repetición. La persona vive la misma historia con diferentes nombres. Cambian los escenarios, pero el final es idéntico. Luego, la justificación automática. El individuo explica su sufrimiento con frases heredadas, como si recitara un guión invisible. Después, aparece el silencio mortal, el momento en que deja de hacerse preguntas profundas. Ya no busca verdad, solo confirma lo que cree. Ese es el instante exacto en que el corazón ha sido tomado. Este estado no permanece aislado, se contagia. Padres transmiten creencias como si fueran ADN. Grupos sociales construyen identidades enteras sobre heridas no resueltas. Naciones completas viven dentro de un relato colectivo que nadie recuerda haber elegido. Es posesión colectiva, no por demonios, por ideas no examinadas. Napoleon Hill llamó a esto deriva, un estado en el que la persona vive reaccionando, nunca creando. Hoy, la psicología lo llama indefensión aprendida. La neurociencia lo traduce como circuitos cerrados de pensamiento. La Biblia lo resumió en una sola frase: el hombre es lo que piensa en su corazón. El protocolo de protección exige violencia interior, no física, mental. Primero, vigilancia constante. Observar qué ideas reciben energía emocional. Segundo, ruptura deliberada. Interrumpir narrativas automáticas antes de que se solidifiquen. Tercero, reprogramación consciente. Instalar pensamientos elegidos como si fueran líneas defensivas. No es positivismo, es estrategia de guerra, porque si el corazón es el centro de comando, entonces perderlo es perderlo todo. Y nadie recupera un territorio sin conflicto interno. La comodidad es el precio de la esclavitud. La incomodidad consciente es el precio de la libertad. Y el eco que queda, profundo como un abismo del alma, es este: quien no gobierna su corazón, sirve a lo que lo habita. Todo ritual comienza en silencio, sin testigos, sin sangre visible. Las cifras son incómodas. Estudios recientes en neurociencia conductual revelan que una idea repetida con carga emocional puede reconfigurar el cerebro en menos de 21 días. No es metáfora, es biología. La realidad empieza a doblarse mucho antes de que la persona lo note. Y Ian Hill lo sabía. Antes de avanzar, detente un instante y suscríbete al canal, no como espectador, como sobreviviente consciente. Este tipo de conocimiento no es neutral. O te protege, o te expone. Hill llamó a este proceso autosugestión, un término elegante para ocultar una verdad brutal. El ser humano se hipnotiza a sí mismo todos los días, no con palabras místicas, con pensamientos repetidos, con imágenes internas, con diálogos silenciosos que parecen inofensivos, pero que actúan como rituales modernos de programación del destino. La ciencia actual ya no lo discute. Investigaciones en la Universidad de Stanford y en el Max Planck Institute confirman que el cerebro opera como un sistema predictivo. No reacciona a la realidad, la anticipa.
y lo hace basándose en creencias previas. El pensamiento dominante se convierte en filtro. El filtro se convierte en mundo. Aquí el versículo bíblico adquiere su forma más oscura. No dice que el hombre tendrá lo que piensa. Dice que el hombre es lo que piensa. Identidad, no resultado. Las tradiciones antiguas describieron este proceso con símbolos. En el budismo, la mente condicionada es comparada con un elefante salvaje que arrastra al jinete. En el cristianismo, se habla de renovar el entendimiento como acto de salvación interior. En la mitología, los hechizos más peligrosos no eran los lanzados por brujas, sino los que el héroe aceptaba sin resistencia. El verdadero hechizo siempre es interno. Las señales de alerta aparecen como escenas de suspenso psicológico. Primero, la persona comienza a hablar consigo misma, en tono hostil, como si hubiera un juez interno permanente. Luego, aparece el espelo oscurecido, la incapacidad de verse con claridad, solo a través de defectos amplificados. Finalmente, sería el fenómeno más peligroso, la normalización del sufrimiento. El individuo ya no lucha por salir, se adapta, se resigna, sonríe, con un sorriso venenoso. Ese es el punto sin retorno. Pero este proceso no se queda en el individuo, se amplifica. Grupos enteros repiten las mismas frases, los mismos miedos, las mismas creencias limitantes como mantras sociales. Familias completas viven dentro de una narrativa de escasez o culpa que nadie recuerda haber elegido. Sociedades enteras funcionan dentro de campos de distorsión de la realidad, donde el fracaso es esperado y el éxito es sospechoso. Es posesión colectiva, sin rituales visibles, solo repetición inconsciente. Napoleon Hill advirtió que la mayoría de las personas vive en estado de deriva. Hoy, la psicología lo llama condicionamiento crónico. La neurociencia lo describe como circuitos neuronales cerrados. La Biblia lo sentenció hace siglos. El pensamiento alojado en el corazón define al ser. El protocolo de protección exige frialdad estratégica. Primero, conciencia como escudo. Observar cada pensamiento como si fuera un objeto externo. Segundo, límite inmediato. Interrumpir la repetición antes de que gane carga emocional. Tercero, retirada estratégica. Alejarse de discursos, contenidos y relaciones que refuercen narrativas tóxicas. No es positividad, es defensas psicológica. Porque quien domina la autosugestión domina el eje invisible entre pensamiento y destino. Y quien no lo hace, será programado por el entorno, por la historia familiar, por el miedo colectivo. El eco final de este conocimiento es inquietante, como un susurro en el abismo del alma. No todos los rituales se realizan en templos, algunos ocurren dentro de tu mente, cada día, sin que lo sepas. Las civilizaciones no quen por invasiones, quen por ideas aceptadas sin examen, por pensamientos heredados, como si fueran verdad absoluta. Los estudios sociológicos más recientes son inquietantes. Grupos humanos expuestos a la misma narrativa, durante largos periodos, desarrollan respuestas emocionales sincronizadas. Incluso cuando los hechos cambian, la neurociencia social ha demostrado que el cerebro, en colectivo, entra en estados de resonancia. Una mente influye a otra, y luego a otra, hasta que nadie recuerda dónde empezó la idea original. Napoleon Hill comprendió este fenómeno antes de que tuviera nombre científico. Lo observó en empresas, en familias poderosas, en naciones enteras. El pensamiento dominante de un grupo crea un campo invisible que atrapa a todos los que entran en contacto con él. No importa si están de acuerdo, el campo opera igual. El versículo bíblico deja de ser individual y se vuelve aterradoramente colectivo. Si el hombre es lo que piensa en su corazón, ¿qué ocurre cuando millones piensan lo mismo? Las tradiciones antiguas ya lo habían advertido. En la mitología, los pueblos caían cuando adoraban falsos ídolos, no estatuas de piedra, sino ideas absolutizadas. En el budismo, se habla del sufrimiento colectivo, generado por la ignorancia compartida. En el cristianismo primitivo, se advertía sobre el espíritu del mundo, una fuerza invisible que moldea conciencias sin necesidad de violencia. Hoy la psicología lo llama pensamiento grupal, la sociología lo llama construcción social de la realidad, la Biblia lo llamó extravío del corazón. Las señales de alerta aparecen como escenas de suspenso social. Primero, la repetición automática de consignas, frases dichas sin reflexión, como si la boca se moviera sola. Luego, la hostilidad hacia quien piensa diferente, no se debate, se expulsa. Finalmente, el silencio mortal,
nadie se atreve a cuestionar la narrativa dominante por miedo al rechazo. Ese es el momento en que la sombra colectiva ha tomado forma. Familias enteras viven bajo creencias que nadie recuerda haber elegido. Aquí siempre fue así, nuestra gente nunca prospera. No nacimos para eso. Frases que funcionan como sellos invisibles. Grupos sociales construyen identidades completas basadas en heridas antiguas. Naciones enteras se mueven dentro de campos de distorsión de la realidad, donde la derrota es normalizada y la conciencia es peligrosa. Napoleon Hill lo llamó miedo organizado. Hoy sabemos que el miedo compartido genera obediencia automática. El cerebro social busca pertenencia antes que verdad. Prefiere seguridad ilusoria a libertad real. Y así, el pensamiento colectivo se convierte en destino colectivo. El protocolo de protección, aquí, es el más difícil, porque exige aislamiento interno en medio de la multitud. Primero, conciencia como escudo, observar la narrativa colectiva sin fusionarse con ella. Segundo, límite inmediato, negarse a repetir ideas que no han sido examinadas. Tercero, retirada estratégica, crear distancias psicológica de grupos que penalizan el pensamiento independiente. No es rebeldía, es sanidad mental, porque la sombra colectiva no necesita imponerse, solo necesita ser aceptada. Y una vez que se instala, se defiende sola, ataca al disidente, ridiculiza al consciente, aplaude al obediente. El eco que queda es profundo, inquietante, como un murmullo en el abismo del alma. Cuando todos piensan igual, nadie está pensando realmente. Todo termina donde comenzó, en silencio, en la sombra, dentro de ti. Los datos finales son los más inquietantes. Investigaciones recientes en neurociencia existencial indican que el cerebro humano construye la percepción del yo a partir de narrativas internas repetidas. No existe un ser fijo, existe una historia contada tantas veces que se vuelve identidad. Y en ese punto, ya no se vive la vida, se la ejecuta. La Biblia lo dijo sin anestesia. Napoleon Hill lo confirmó sin decirlo del todo. El pensamiento alojado en el corazón no predice el futuro, lo encarna. Este es el juicio del que nadie habla. No ocurre después de la muerte, ocurre cada día. Cada pensamiento no observado es una sentencia. Cada creencia no cuestionada es una cadena. Cada idea aceptada sin conciencia es una puerta abierta a la sombra. Las tradiciones ancestrales siempre hablaron de este momento final. En el budismo, es el instante en que la ignorancia se disuelve o se perpetúa. En el cristianismo místico, es la separación entre la luz interior y la oscuridad del corazón. En la filosofía clásica, es el encuentro con uno mismo sin máscaras. No hay juez externo, solo conciencia. Las señales finales aparecen como escenas de terror psicológico, íntimo. La persona siente que vive en automático, que los días pasan sin peso, que las decisiones ya no nacen de una voluntad clara. Aparece el espelo oscurecido definitivo, el individuo ya no sabe quién es sin sus miedos. Y entonces surge el mayor peligro, la identificación total con la sombra. Ese es el punto donde muchos no regresan. Pero este destino no es inevitable, nunca lo fue. Napoleon Hill insistía en que la mayoría de los seres humanos vive en deriva, no por maldad, por inconsciencia. Y la Biblia, una vez más, no condena, describe. El hombre se convierte en aquello que piensa en su corazón porque nadie más puede hacerlo por él. Este fenómeno se refleja en todo. En familias que repiten patrones por generaciones, en grupos que viven dentro de narrativas de victimización, en sociedades completas, atrapadas en campos de distorsión de la realidad, donde la verdad interior es vista como amenaza. Es la sombra colectiva, alcanzando su forma final. El protocolo de protección, aquí, ya no es opcional, es un acto de supervivencia espiritual. Primero, conciencia como escudo, observar el pensamiento, sin identificarse con él, incluso cuando duele. Segundo, límite inmediato, cortar narrativas internas que refuercen miedo, culpa o impotencia. Tercero, retirada estratégica, reconstruir el entorno, interno y externo con intención consciente. No es fácil, no es cómodo, pero es real, porque el verdadero enemigo nunca estuvo afuera, nunca fue el sistema, ni la historia, ni los otros. Siempre fue el pensamiento no vigilado, habitando el corazón como un inquilino antiguo. Y aquí, al final, llega la verdad más oscura, la que pocos están dispuestos a aceptar. No existe destino impuesto, existe coherencia interior.
Antes de cerrar, suscríbete al canal, no como seguidor. Hazlo como alguien que eligió despertar. Este espacio no entrega respuestas fáciles, entrega espejos, porque el eco final de este conocimiento no grita, susurra, se queda contigo. La sombra no te persigue, vive donde no miras.